Hola, No, ahí hola, tienes muy tus buenas ventanas. noches. Ya te... Qué pena. Bueno, ahora sí saludamos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Una disculpa, tuvimos problemas técnicos. Suele suceder cuando está uno ante la posibilidad de aportar para las almas y para las vidas de los demás a través de un testimonio, de una situación como la nuestra. Y les pedimos disculpas por empezar tarde. Pero bueno, podemos esperar un segundito también a que pues empiecen a conectarse las personas. Em, y bueno, mientras tanto podemos ir haciendo una pequeña oración y darle gracias a Dios por, por permitirnos estar hoy aquí, por darnos la gracia de poder contar todas sus obras y sus maravillas y todo lo que Él ha hecho con nosotros. Um, no estoy segura En línea. si está transmitiendo, parece que no. ¿Así? Ah, ok. Sí, ya. Si nos escuchamos bien, Vero, qué alegría que estés acá. Es que no estamos seguros si se oye bien. Gracias. Gracias, Vera. Bueno, ya, qué alegría que se empiecen a conectar, sino que al parecer no aparece como que estuviéramos en vivo, entonces teníamos como la duda. El internet está molestando muchísimo, casi no nos podemos conectar y pues bueno, como decía Mauricio, cuando uno toma la decisión de hacer este tipo de testimonios, pues siempre se presentan dificultades y adversidades. Mm, pero bueno, todo lo vamos a hacer en nombre de Dios y para gloria de Dios. Y bueno, al parecer sí, ya parece que ya Internet está funcionando. Entonces, pues bueno, nos vamos a dar la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de ser instrumentos tuyos, de darte la gloria y el honor hoy en el día de Cristo Rey. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros y por lo que seguirás haciendo. Mm, te pedimos, Señor Jesús, que nos selles con tu sangre preciosa a nosotros y a todas las personas que van a conectarse y las que van a ver este testimonio después, porque también sabemos que por la hora y el día no es fácil, pero pues quizás a veces creemos que ningún día es el idóneo, por eso tomamos la decisión hoy. Te damos gracias, Señor Jesús, y te pedimos que nos selles, que nos envíes tu Espíritu Santo y que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros. Nuestra chiquitica Sara quería darles un pequeño saludo. Hola, yo me llamo Sara. Espero que disfruten el en vivo. Gracias, bye. Bueno, y pues les presento a mi esposo, Mauricio Cárdenas. Para los que pues apenas están hace muy pocos días en nuestra página o en mi página. Eh, y bueno, básicamente tomamos la decisión de hacer este testimonio porque creo que estábamos en deuda con Dios. Estábamos en deuda con Dios de hace muchos años contar todo lo que nos había pasado y hemos visto, sobre todo yo, que pues comparto información en las redes, la gente me pregunta, me aborda y yo decía, no, pues ya no puede pasar más tiempo, debemos compartir todo lo que Dios ha hecho, ¿no? A lo largo de estos años hemos podido compartir nuestro testimonio, digamos, de una u otra manera en privado, ¿no? O sea, como muy a las personas cercanas, a nuestros amigos, a nuestras familias. Pero pues bueno, ya siempre Dios va mostrando caminos y bueno, es el momento.
Em, Primero queremos hablarles un poco sobre la envidia, porque como les puse pues en el mensajito, ¿no? Muchas veces decimos y creemos que la envidia es algo bueno, que la envidia no hace daño, como que coloquialmente decimos, ay, no, es que la envidia es envidia la buena, no te preocupes que no, pues que buenísimo que te esté yendo bien o que te esté pasando X o Y cosa, pero es envidia la buena, no creas que es envidia la mala. Y pues la verdad, no es que queramos satanizar la palabra envidia, pero sí creemos que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos, porque desafortunadamente la envidia va generando muchas cosas en el corazón de las personas. Y pues lo que queremos también que reflexionemos hoy es que precisamente por eso es un pecado capital, ¿no? Si no fuera algo malo, pues simplemente no sería pecado, ¿no? Y al fin de cuentas, así no sea un pecado mortal, sí nos puede llevar a cometer pecados mortales, ¿no? Entonces, pues si queremos como recordar que la envidia es una emoción, pero que puede volverse muy negativa, de una u otra manera se va, ¿cómo decirlo?, fijando, ¿no? En nuestra mente y hasta se va volviendo en muchas situaciones obsesiva frente a diferentes circunstancias o situaciones, ¿no? Entonces quiero compartirles algo muy cortico que compartí hace como un mes aproximadamente en redes, porque a mí realmente como que siempre me ha tocado de una u otra manera el sentimiento de hablar sobre la envidia, ¿no? Entonces, pues por lo que hemos vivido. Y pues a mí me parece muy importante también como hacerle ver a los demás pues que de verdad la envidia daña, ¿no? Y esto que escribí hace un mes me lo inspiró como una lectura muy corta también que vi del Papa Francisco, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a leer primero qué dice el Papa Francisco. Dice, qué cosa fea es la envidia. Es una actitud y un pecado feo. En el corazón los celos o la envidia crecen como mala hierba. Crece y no deja crecer la hierba buena. Todo lo que le parece que le hace sombra le hace mal. Nunca está en paz. Es un corazón atormentado, es un corazón feo. Entonces, pues claramente una persona que tiene envidia no puede vivir en paz. Es una persona que está perturbada, es una persona que por estar pensando en quizás hacer daño de manera consciente o inconsciente, pues no disfruta la vida, tiene sentimientos equivocados, bueno. Y si lo vemos pues desde la psicología, pues porque también para los que no saben yo soy psicóloga, hablamos de la envidia como un sentimiento, o más que un sentimiento, es una emoción que sí se puede convertir en sentimiento cuando ya es prolongada, ¿no? Es una emoción o un sentimiento, como les digo, dependiendo de dolor y de frustración debido a la no tenencia de un bien, ¿no? Pues, ¿qué dice esto? Definitivamente, pues es una persona que anhela lo que el otro tiene, ¿no? Y si yo no lo tengo, se vuelve como esa fijación, esa molestia de querer como sea lo que el otro tiene, ¿no? Entonces, pues eso va generando en la persona sentimientos de frustración, de dolor, de comparación, porque desafortunadamente también se empieza a comparar las personas, se empieza pues a hacer lo que no debemos hacer. Entonces, pues bueno, era como una pequeña introducción de por qué hablamos de la envidia, porque pues por la envidia fue que a nosotros nos hicieron brujería, ¿no? Y esto suena como a novela, como a cuento de hadas, como de no creerse, y hasta que uno no lo vive, hasta que uno no le toca, es que de verdad no cree, ¿no? Pero antes queremos compartirles un poco sobre pues quiénes somos, ¿no? Entonces, pues nosotros llevamos 18 años y 7 meses de casados. Mucha gente piensa como, wow, es mucho tiempo y quizás sí es mucho tiempo, porque ahora los matrimonios pues no, desafortunadamente no duran, pero también hay que tener claridad que todo esto es gracias a Dios y para gloria de Dios, ¿no? Entonces, pues nosotros venimos de una familia, pues yo vengo de una familia que es católica,
religiosa, diría yo, porque no es practicante. O sea, no es que no sea practicante, sino que no era espiritual, ¿no? O sea, si íbamos a misa, si no siempre íbamos a misa, pero pues por lo general sabíamos que debíamos ir a la Eucaristía los domingos y demás. Y pues como que esa fue la vida que en general yo tuve. Estudié en un colegio católico de monjitas y agradezco hoy que mis papás me hayan metido en un colegio de monjitas, que a veces la gente cree que pues son colegios aburridos y demás. Y pues la verdad yo hoy lo agradezco porque muchas cosas de las que yo sé, de las que he aprendido y de las que aprendí sobre el camino de Dios, pues fue por ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por mi parte. Bueno, yo por mi parte también me crié en una familia católica, digámoslo entre comillas. Éramos católicos, estudié en un colegio católico, inicialmente incluso en un colegio de sacerdotes, eh, pero pues no había una práctica religiosa continua, sí había devoción a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Chiquinquirá. Me acuerdo que cuando era chiquito íbamos a la Virgen de Chiquinquirá a visitarla, a cumplir promesas o a pedirle, pero más allá no, creo que vine a entender el significado de la Eucaristía, de la comunión, de cada uno de los espacios que se viven en los sacramentos, ya después de todo lo que nos ha sucedido. Ahora, cuando les contemos, pues van a ir entendiendo por qué lo digo, que realmente vine a conocer el catolicismo y gracias a Lorena, porque cuando empezamos a salir, eh, empezamos a ir a misa juntos, por lo menos. Pero yo era totalmente light. Iba una vez al año, comulgaba como si nada y seguía en la misa sin ir a misa durante otro año o 2 o 3 años. Podía pasar sin ningún problema. Y pues bueno, algo que también quería compartir es que pues a mí unas monjitas que vivían cerca de mi casa, unas hermanitas vicentinas, me enseñaron a rezar el Santo Rosario a los 8 años, porque pues yo digo que de una u otra manera simpático, mi papá estuvo en el seminario, mi papá quería ser sacerdote, pero en mi casa nunca rezamos el Santo Rosario. Pues en mi memoria no está haber rezado el Rosario en familia alguna vez. Pero estas monjitas, por gracia de Dios, a mí y a mis amigas nos enseñaron a rezar el Santo Rosario cuando teníamos 8 años, porque donde yo vivía hicieron una gruta en el parque de los niños y en el mes de mayo rezábamos el Rosario. Entonces ahí como que se sembró esa semilla en mí y pues yo estaba en un colegio católico, como ya les dije, entonces pues bueno, aunque en mi colegio tampoco recuerdo haber rezado mucho el Rosario, pero pues ahí quedó esa semilla, yo fui creciendo. Cuando entré a la universidad también estudié en una universidad católica, pero desafortunadamente en ese momento yo tenía un novio que no era muy cercano a Dios y en vez de yo haberlo acercado a él me alejó. Entonces, pues bueno, en la época de universidad yo la verdad no estuve muy cerca en el camino de Dios, pero Dios como siempre es lindo y es bueno. A mi mejor amiga me la puso en el camino porque ella pues es está en una familia que su mamá pues es totalmente practicante y a su casa iban a rezar el rosario con frecuencia y estando yo como en segundo o tercer semestre de la universidad fue que yo volví a rezar el rosario. En ese momento mis papás ya se habían divorciado, entonces pues bueno, como que Dios de una u otra manera, como siempre decimos, no deja a sus ovejas, no deja que se pierdan y de una u otra manera yo ya lo veo en este momento así, él no, él seguramente vio que pues si no había alguien que se me cruzara en el camino, pues quién sabe qué hubiera sido de mí. Y pues gracias a mi amiga yo volví a rezar el rosario, pues durante toda la universidad estuve pues siempre acompañada de ella. Y bueno, ya casi terminando la universidad, cuando iba a iniciar noveno semestre, conocí a Mauricio, nos conocimos por temas de trabajo y pues bueno, empezamos a salir un 8 de diciembre. Y en ese entonces nosotros tampoco, pues como que sí sabíamos que era el Día de la Virgen María, pero pues no le dimos mayor trascendencia. En fin, nos conocimos, salimos, ya al poco tiempo, pues bueno,
ya éramos novios. Y lo que decía Mauricio, gracias a esa semilla que se sembró en mí, alguna vez nos pusimos a hablar y yo le dije, oye, ¿por qué no vamos a misa? Y él, no, pues es que yo nunca voy a misa. Le dije, pues no, pues empecemos a ir a misa. Empezamos a ir a misa los domingos, empezamos también a rezar el rosario como cada 15 días, cada mes, La Virgen en la parroquia a la que íbamos a misa, que fue donde nos casamos, tenían una Virgen peregrina, la Virgen del Buen Consejo, y la llevábamos como una vez al mes a la casa de Mauricio. Y todos los meses la Virgen del Buen Consejo pues hacía el rosario con nosotros. Entonces, pues bueno, cuando yo conocí a Mauricio, él decía que él iba a vivir en unión libre y yo le decía, pero pues yo no entiendo por qué me hablas de estos temas si apenas llevamos como, ni siquiera creo que éramos novios y empezamos a hablar como de esos temas. Yo le decía, pues la verdad, pues a mí eso en este momento de mi vida no es muy relevante porque yo realmente cuando lo conocí a él, acaba de terminar una relación muy larga y pues lo último en que estaba pensando yo era como en tener novio. Entonces, pues claramente eso no era relevante para mí. Sin embargo, a los 4 meses, él me dice por primera vez que nos casemos y yo pues la verdad súper incrédula, pues decía como que nada que ver, tú estás molestando. A los 7, 8 meses ya pues habló muy en serio, me dijo la verdad, si quiero que nos casemos, en fin, como que siento que eres la mujer de mi vida y demás. Entonces, bueno, el caso es que al año y 4 meses ya nos estábamos casando. Dios nos abrió los caminos impresionante, perdón, cuando dijimos que nos íbamos a casar, porque pues yo era muy joven, yo estaba haciendo mi práctica universitaria, si no estoy mal tenía 21, 22 años, y pues Mauricio sí ya estaba trabajando y tenía una compañía de producción de eventos, pero pues tampoco digamos que tuviéramos unos ingresos altísimos, ¿no? Y pues sin embargo Dios abrió los caminos, todo se dio perfecto. Pero en ese entonces, pues nosotros digamos que estábamos como gateando en el caminar, pero pues Dios en su bondad y su misericordia, pues nos abrió los caminos, nos casamos, de verdad que todo fue hermoso. Nosotros no peleábamos, la verdad tenemos que decirlo que tuvimos una relación muy bonita, porque durante ese año y 4 meses creo que nos vimos todos los días, creo que solo no nos vimos 2 veces que nos disgustamos y ya, pero de resto nos vimos siempre, hablábamos mucho y bueno, como que de verdad fue un noviazgo muy bonito y siento que eso nos permitió como tomar la decisión de casarnos y pues la verdad Dios nos bendijo. Los 2 primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Dios nos concedió como la gracia de vivir en el lugar que queríamos, como queríamos. Cada vez nos daba más trabajo. Como Mauricio era independiente, pues yo también ya me quería independizar. Entonces creé una empresa de selección de personal. Y la verdad nos estaba yendo muy bien a los dos, por gracia de Dios, aunque en ese momento seguramente no lo asociábamos a Dios como tal, ¿no? O sea, sí, obviamente sabíamos que Dios y lo que les comentábamos, íbamos a misa y demás, pero pues como que era como decimos, ¿no? Como los católicos light, porque también muchas veces si el domingo pasaba algo, o si llovía o lo que fuera, pues bueno, hoy no vamos a misa y no pasa nada. Nos confesábamos con cierta frecuencia, pero no la debida. Y pues claramente nos faltaba una evangelización. Como les digo, nos empezó a ir muy bien económicamente, entonces también en la falta de experiencia, de madurez, empezamos a adquirir compromisos que quizás no debíamos adquirir tan rápido. Pero pues obviamente como nos estaba yendo bien en el trabajo, creíamos que íbamos a poder suplir todo, que íbamos a poder cubrir todo. Y a los 2 años empezamos a tener inconvenientes económicos. Mauricio se quedó o sea, tenía como una planeación todo el año, en el 2008, 1000 compañías, 1000 eventos, o sea, todo súper estructurado y de la nada, pum, empezaron a cancelarle. No, no podemos hacer este evento por esto, no podemos hacer este evento por esto, y así, todo el tiempo, a posponer.
empezaron a posponer, a volver a rediseñar todo, o sea, y hay ciertos trabajos en los cuales empezar a mitad de año es casi imposible. Entonces, pues ya estábamos, era como mayo, junio, no habíamos tenido nada durante el año y fuera de eso algunos decían, empecemos nuevamente. Entonces, pues la verdad fue una situación muy compleja en ese momento. Entonces, pues ya iban pasando como los meses, ya habían pasado quizás unos 4 o 5 meses. Yo también me empecé a quedar sin trabajo después de que yo tenía también estabilidad, tenía contratos, tenía cosas y de la nada también empezaron a cancelar y bueno, además, y paralelo a eso, sobre todo los meses anteriores a ir al sacerdote que nos habían recomendado, como que en algunos momentos sentíamos punzadas en el cuerpo y yo la verdad tengo que reconocer con mucha vergüenza que me burlaba, ¿no? Yo le decía a Mauricio, ay no, pues yo es que estoy, y de verdad era una sensación muy incómoda, sentía tal cual que me estuvieran pasando una aguja, pero entonces yo le decía a Mauricio, oye, me están chuzando, ay no, pues lo que faltaba, que nos hicieran brujería y me daba la bendición, pues no burlándome de la bendición, pero sí de que quizás nos estuvieran haciendo algo, porque al final es lo que uno siempre ha escuchado, ¿no? Entonces, Y yo empecé a perder peso de manera desmedida, con pero en ese unos daños de momento, más estómago. adelantito. Más adelantico, como a los 3 meses, 4 meses, empecé a perder peso muchísimo. Entonces, pues obviamente nuestros papás, que pues es los que más cerca obviamente están a uno, como que empezaron a decir, no, pero ¿qué es lo que pasa, no? Entonces mi mamá me dijo un día, eso está muy raro, que ustedes ya estén sin trabajo, pues porque mandábamos hojas de vida y yo siempre he dicho que no nos llamaban ni para barrer, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, está extraño. Entonces mi mamá me dijo, ay, alguien en la oficina me comentó que hay un sacerdote, que es exorcista, que les bendice el agua y la El sal, aceite. el agua y la sal. Pero pues para que nosotros nos dijeran eso en ese momento, era como que nos estuvieran hablando en chino porque era lo mismo. O sea, yo, pues sí, que es el agua y que es la sal, o sea, ni idea. El caso es que fuimos donde este sacerdote en octubre del 2018 y cuando hablamos con él, pues lo primero que nos En dijeron era que, 2018, no, 2008. perdón, 2008. Eh, entramos a hablar con él y nos hizo una confesión de vida. Y después de haber hecho la confesión de vida, nos dijo, pues lo que pasa es que ustedes les están haciendo brujería, les están haciendo vudú, y nosotros como en shock, porque al final, lo que les decía al inicio, uno cree que eso le pasa a los demás, ¿no? A las novelas, a las películas, que son como cuentos de hadas, pero que eso no me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, pues claramente nos dijo, pues tienen que iniciar un proceso de sanación, un proceso de liberación. Les voy a recomendar unas personas que trabajan conmigo para que inicien ese proceso. Nosotros, bueno, creo Oración, que ¿no? claramente, pues es Sí. que por eso estamos en confesión. O sea, no fue... No, pero las personas que trabajaban con él, o sea, eran personas de oración, eran personas, o sea, no era nada distinto. No, pues claramente. Pero sí ahora se me viene a la mente que vale la pena compartir que Mauricio, cuando estaba soltero, tuvo, pues no un negocio esotérico, pero sí vendía velas en una tienda donde habían personas que hacían cosas indebidas, ¿no? O sea, Lectura de tarot, de cartas, de la carta astral, bueno. numerólogo. Yo en Sí, ese entonces, gracias a Dios, no lo conocía. Pero, pues obviamente cuando estábamos de novios, sí, obviamente me contó la historia, que conocía numerólogos, que conocía, bueno, todo este de tipo las de runas, personas. Y ahora que me acuerdo también, que no me acordaba, pero pues definitivamente el Espíritu Santo es el que sopla y el que habla. Yo creo que en esa sed o en esa búsqueda que uno tiene constante de llenarse y de saber cosas, pues termina haciendo lo que no debe. Y yo, como al año y medio de casados, fui donde una numeróloga muy reconocida en Colombia que conocía a Mauricio. Y esa señora, pues es increíble, me dijo mi vida completa, que yo era boquiabierta, y uno en la ignorancia, porque es que de verdad todas las personas pecamos por ignorancia, de una u otra forma. Entonces, yo salí, ¿no? Pues maravillada, ¿no? Mauricio, gracias, eso fue lo máximo, me describió tal cual desde el día de mi nacimiento hasta
el día de hoy, me dijo toda una cantidad de cosas impresionantes y como tenía imágenes de Dios, ¿no? Entonces es el engaño que uno en la ignorancia, cuando no está en el camino de verdad de Dios, pues cree que, no, pues si tiene una imagen de Jesús, de la Virgen María, pues claramente, es bueno, que va a hacerme daño. Pues no manches, o sea, le abrimos ahí la puerta, ¿no? Lorena le abrió la puerta al mal sin darse cuenta, ¿no? Y pues más lo que ya Mauricio seguramente traía de atrás, porque es que a veces creemos que las cosas que hacemos no tienen consecuencia, y todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene una consecuencia grandísima, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros nos dicen que nos están haciendo brujería, como que de verdad uno empieza a hacer un análisis de su vida y decir, pero porque a mí, personalmente, a mí me choqueó un montón, porque yo no soy santa, pero tampoco he sido una persona mala y Mauricio tampoco. Entonces, como que empezábamos a analizar y decíamos, pero ¿qué hemos hecho tan malo para que nos estén haciendo esto? Porque a medida que nos iban haciendo oraciones y oraciones, me acuerdo muchísimo la primera oración que nos hizo la señora que nos recomendó el sacerdote. Lloramos muchísimo porque nos decían, no, es que les hicieron un entierro con tierra de cementerio, valga la redundancia, les hicieron vudú, claramente lo que quieren es separarlos, no sé qué, y cada vez que nos iban haciendo más oraciones, pues más se iba a salir como destapando tanta cosa, ¿no? Después fueron a nuestra casa, en nuestra casa encontraron pues espíritus de división y de pelea. Nosotros, como les comentamos, en nuestro noviazgo nunca peleamos, porque de verdad no es mentira, de verdad fue un noviazgo muy bonito. Y en ese proceso que iniciamos, no, habían momentos en que entrábamos en nuestra habitación y no podíamos vernos. O sea, era como si entráramos y ¡pum! Como que a mí se me paraban los pelos, a él, aunque no tiene, se le paraban los que no tenía, y no podíamos ni vernos, ¿no? O sea, empezamos a discutir porque la cortina está torcida, porque dónde está el control del televisor, y no tuvimos, gracias a Dios, peleas graves ni fuertes, pero sí eran peleas sin sentido que nos lesionaron, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, iniciamos ese proceso, así duramos como 4 meses con este primer sacerdote, pero llegó algo a mi corazón que me empezó como a robar la paz de estar con este sacerdote. Y yo le dije, Mauricio, yo no quiero volver a donde este padre. Parecía como a Gargamel, ¿no? Pues sí, no es que fuera malo, No, o sea, pero porque la verdad es un digamos, sacerdote exorcista muy bueno, muy reconocido también en Colombia, pero pues no sé, algo en mi corazón me dijo como que ahí no es, y perdón, ahora sí nos escuchan. ¿Será que se escucha muy lejos? Yo creo que no nos oían por esto. ¿Sí se escucha? ¿Ahora sí? sí, ¿Y se escucha bien o se oye muy lejos? Para saber si ponemos micrófono o no. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a quedar sin micrófono. Si ven, en la parte más interesante, ya empezó a molestar. Pero bueno, no importa. Bueno, entonces pues decidimos cambiar de sacerdote.
y empezamos a ir con este grupo de oración, empezaron a ir a nuestra casa, ¿no? Entonces la primera vez que fueron a nuestra casa, pues también nos dijeron muchas cosas, nos describieron tal cual como si nos conocieran de toda la vida. Mauricio y yo la verdad estábamos un poco escépticos, pues su manera de evangelizar también es con alabanza, entonces a mí no se me olvida que obviamente los misioneros llegaron y nosotros los mirábamos así como de reojo y como que empezaron a cantar, a alabar a Dios y nosotros sentados, como que sentados, como uy, qué oso, yo solo pensaba qué vergüenza, qué van a decir los vecinos, cosas absurdas, ¿no? Que obviamente pues pasan. Y a medida que ellos iban cantando, como que nos mirábamos y decíamos, bueno, esperemos a ver qué nos van a decir, porque claramente con las otras personas con las que habían iniciado el proceso de sanación, pues no era así. O sea, simplemente ellas iban, nos hacían oración y listo, nada más. Entonces, pues sí, como que fue un cambio en nosotros, pero pues al final todo se hacía rezando el rosario. O sea, no es que llegaran a cantar y bailar y ya se iban, no. Hacían unas alabanzas muy lindas. Después iniciamos a hacer el Santo Rosario y rezando el Santo Rosario, pues era que como que nos iban diciendo muchas cosas que ellos iban pues percibiendo y sintiendo y demás. Hacían oración también a nosotros. Entonces, ¿por qué también quisimos compartir este testimonio? Porque de verdad los seres humanos somos muy escépticos y como yo les decía al inicio, hasta que no nos pasa no creemos. Y esto sucede porque a nosotros nos pasó. O sea, como Mauricio les dijo ahorita, él empezó a bajarse de peso y él tiene muy buen apetito, porque como muy buen hombre, como hombre que es, la mayoría come muy bien, ¿no? Entonces, él nunca ha sido delgado, así pues extremo, ni mucho menos, y empezó a adelgazarse, su cara se veía como seca, empezó a tener muchos problemas digestivos, o sea, estuviéramos donde estuviéramos, casi que tenía que haber un vaso de agua me caía mal. Un baño al lado y bueno, era una cosa impresionante. Pues él, les compartimos que bajó 10 kilos, pues claramente por todo lo que estaba pasando, pero pues obviamente nosotros seguíamos sin entender muchas cosas, nos cuestionábamos muchísimo. Ya ahí habían pasado como 7 meses y yo todavía decía, pero es que Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Es que esto no puede ser. Empezamos a hacer hipótesis, es que es fulano, es que es sutano, es que, bueno, pensamos en 100,000 personas. De una u otra forma se va llenando tu corazón de resentimiento, ¿sí? Porque tú dices, pero ¿por qué la vida es así? Pero es que yo no soy malo, pero sí, entonces claramente a nosotros nos dijeron muchísimas veces, hay que perdonar, hay que sanar, porque si ustedes no perdonan a la persona que les hizo daño, pues tampoco va a evolucionar esa sanación. El punto es que así duramos 8 meses en la que estos misioneros iban a nuestra casa y siempre nos decían, oh, hay espíritus, como ya les había dicho, de división, de pelea, de ruina. A Mauricio lo querían matar porque la brujería obviamente nos afectó a los dos, pero iba más dirigida a que yo me quedara viuda, porque la rabia de esa persona era tan grande hacia mí que ella quería verme viuda, quería verme casi viviendo, o quería vernos debajo de un puente, ¿no? Entonces, pues bueno, claramente nos empezaron a encontrar cosas en nuestra cama, nos tocó cambiar el colchón y vuelvo y repito, son cosas que pasan, no son inventos, porque la gente es muy escéptica. Y por eso es que también decidimos hacer este testimonio, porque de verdad es real. El mal existe y si abrimos las puertas, entra facilito. Entonces, pues claramente nosotros, como éramos una pareja light, que íbamos a misa de vez en cuando, o pues intentábamos con frecuencia los domingos, pero pues el rosario lo rezábamos también como 1 o 2 veces al mes y ya, nos confesábamos esporádicamente. Entonces, pues claramente ahí se fue metiendo, más sumado a lo que ya les conté, que seguramente pecados anteriores que pues uno va trayendo y acumulando. Entonces pues bueno, ya a medida que estos misioneros pues iban a nuestra casa, nosotros pues también ya fuimos entendiendo cómo es el proceso de sanación, de evangelización y demás. Entonces ya a nosotros ya no nos daba pena cantar con ellos, al contrario, como que el Espíritu Santo obviamente empezó a mover nuestros corazones y ya no importaba lo que pasara alrededor, sino simplemente pues estar en ese proceso.
Ya como habían pasado 8 meses, más o menos como les digo, llegaba mi cumpleaños, entonces ellos siempre nos hablaban de un grupo de oración, y yo le dije a Mauricio, mira, yo quiero ir a ese grupo de oración, mira todo lo que han hecho en nosotros, Dios ha sido muy bueno, yo quiero ir. Mauricio me decía que no, porque al final ustedes saben que los hombres son más difíciles de acercarse a Dios en muchas cosas, y pues digo yo que gracias a Dios, digamos que yo fui el instrumento en esta pareja para que Mauricio se acercara, pero él también fue dócil, porque él así me dijera que no, igual él accedía a lo que yo le decía. Entonces yo le decía, por favor, llévame al grupo de oración solo por mi cumpleaños, y si no te gusta, pues no volvemos y que ellos sigan viniendo o lo que sea. Pues llegamos, es en un lugar muy sencillo en Bogotá, habían aproximadamente unas 100 personas, y Mauricio y yo, igual que el primer día que fueron a nuestra casa, súper sorprendidos, como que mirábamos a todo el mundo, nos sentíamos los bichos raros, nos sentamos como muy atrás, pero yo al final sentía mucha emoción en mi corazón porque ese día era mi cumpleaños y Mauricio pues había accedido a acompañarme, entonces bueno, nos presentaron, no sé qué. En todo este proceso, a nosotros, antes de saber pues todo el tema de la brujería y demás, nos habían dicho que no podíamos tener hijos. A mí a los 24 años, casi 25, me dijeron que supuestamente tenían que quitarme la matriz, y yo en ese entonces le dije al médico, qué pena doctor, pero yo no me voy a operar, yo no me voy a hacer nada, esperemos a ver qué pasa. Cuando ya supimos lo de la brujería y demás, yo ya tenía como 26 y medio, 27, y volvieron a decirme que yo no podía tener hijos porque tenía síndrome ovario poliquístico y que bueno, entonces pues igual ese tema como que quedó ahí porque como que estábamos tan concentrados en nuestro proceso de sanación y del tema del trabajo, porque en todo este proceso que les hemos contado ninguno de los dos tenía trabajo. Entonces pues fue una situación muy compleja, y en el grupo de oración empezaron a orar mucho por nosotros. Y nosotros fuimos el 24 de septiembre, que es mi cumpleaños, el Día de la Virgen de las Mercedes, y en diciembre, no, en noviembre yo empecé a trabajar en un headhunter, pues en el área de selección de personal. Y en ese mismo noviembre, cosa que pues la verdad nosotros siempre hemos sido muy sanos, me dio una bronquitis horrible, yo pensé que me iba a morir, me puse malísima, me tocó ir a la clínica. Cuando fui a la clínica que me hicieron los tratamientos y las terapias y demás, entró una bacteria en mí. Y como me decía el médico después, esa es una bacteria que le da a una persona en 1.000.000 y le dio a usted, ¿no? O sea, me decía, no es normal que le pase a una persona que está por pocas horas en la clínica, solamente le pasa a las personas que llevan hospitalizadas pues algunos días, pero pues bueno, el caso es que a mí me dio esa bacteria. En diciembre me enfermé, me dio una infección urinaria muy fuerte, me tuvieron que mandar un antibiótico fuertísimo, pero pues bueno, igual yo pues hacía todos los tratamientos, seguíamos en el grupo de oración. En diciembre nuestra guía espiritual nos dijo que fuéramos a consagrar el vientre a la Virgen de Guadalupe, porque en Bogotá hay un cerro de la Virgen de Guadalupe. Y hay una iglesia de la Virgen de Guadalupe. Hay una iglesia de la Virgen de Guadalupe y nosotros dijimos, pero pues se supone que está en una zona que es peligrosa, ¿no? Entonces cuando nos dijeron eso dijimos, pero pues si es peligroso y cómo vamos a ir y no sé qué, pero bueno, el caso es que nosotros siempre fuimos súper obedientes a todo lo que nos decían. O sea, si nos decían, tienen que pasar de la 7ª a la 127 de rodillas rezando 100.000 rosarios, lo hacíamos. O sea, nos costara, no nos costara, lo que fuera, siempre hacíamos todo lo que nuestra guía espiritual nos decía. Que obviamente siempre eran oraciones, misas, sí. O sea, nada extraño ni nada que no fuera pues cosas de Dios, ¿no? Pero pues sí nos puso a hacer muchísimas oraciones, muchas reparaciones. Empezamos a ir a misa con frecuencia, no todos los días, en ese entonces empezamos a ir, ¿o sí? Sí, empezamos a ir todos los días, y adicional en el grupo también pedían porque nosotros tuviéramos bebé. No, es o sea, parte de las oraciones y todo durante el día del grupo de oración, el sábado, todo el mundo como que se enfocó en que nosotros pudiéramos tener bebé y salir de esa situación, porque también vale
decir que fue la oración de muchas personas. O sea, no fue solo el grupo, no fueron solo los misioneros, sino todas las familias del grupo se unió en oración por nosotros. No sé si tenían la certeza de cuál era la situación real de todo, pero sí sé que todos oraron por nosotros. Entonces, fue impresionante. Y era muy lindo porque obviamente cuando uno está mal, la familia se aleja, los amigos se alejan, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, mi familia paterna, una tía me llamó alguna vez y me dijo, bueno, y si ustedes están en una situación económica tan difícil, ¿cuándo se van a divorciar? Y yo, ¿perdón? Sí, pues Lorena, ¿tú qué haces con Mauricio sin trabajo, no sé qué? Pues tienes que divorciarte. Y yo, no, es en el momento en el que más voy a estar de su mano, en el momento en que más vamos a estar juntos, porque pues así discutiéramos por todo lo que estábamos viviendo. Pues yo la verdad no pensé en algún momento decir como me voy a divorciar porque Mauricio está sin trabajo o porque yo esté sin trabajo, porque al final yo no me casé con él por interés, no me casé con él por lo que tuviera o por lo que no tuviera, y pues igual él. Entonces como que sí teníamos clarísimo que estábamos pasando una situación muy difícil, que no entendíamos, que gloria a Dios nos dieron la luz estos sacerdotes iniciales y ya después seguimos nuestro proceso, pero pues al final pues no era opción para nosotros divorciarnos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, pues como decía Mauricio, era una comunidad hermosa, lo de ese grupo de oración, personas sencillas, pero donde encontramos el amor de Dios de verdad, porque eran personas que oraban por nosotros de manera desinteresada, que nos acogían todos los sábados con todo el amor del mundo, que hacíamos el Santo Rosario, unos rosarios hermosos, 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 porque de verdad todavía creo que los tenemos en el corazón. Esas personas de verdad nos enseñaron lo que era el verdadero amor, la verdadera amistad, lo que es la incondicionalidad, lo que es la oración de intercesión, ¿no? Entonces, pues bueno, el punto es que el 26 de diciembre de ese año, que si no estoy mal era el 2010, fuimos a consagrar mi vientre al Cerro de la Virgen de Guadalupe en Bogotá. Día se celebraban. Y ese día era el Día de la Sagrada Familia. Sí. Que es lo que seguramente ibas a decir. Entonces, nosotros no sabíamos que ese día era el Día de la Sagrada Familia, sino que subimos, era un domingo, y pues entramos claramente a misa y fuimos a hacer las oraciones. Falta contar lo de los perros, porque fue previo a eso. ¿Qué? ¿Te acuerdas que teníamos los perros? Bueno, teníamos 2 perros, y pues también esos perros... a esta persona. También esos perros pues también percibían y sentían cosas que también cuando empezamos a sentir que algo nos pasaba, como que yo le decía, ay no, porque los perros aullaban, los perros hacían como lobos, y yo decía, ¿esto desde cuándo? Si esta perra nunca ha hecho nada, o sea, era rarísimo. Y pues bueno, antes de consagrar el vientre nos habían dicho que nosotros habíamos... generado como una especie de idolatría con esos perritos y que teníamos que regalarlos. Entonces, pues nosotros, como les digo, siempre fuimos súper obedientes y los regalamos. Fue como el 7 o 8 de diciembre que los recogieron también. No me acuerdo, pero también sí. Nos tocó hacer oración porque decíamos, bueno, ¿a dónde vamos a entregar estos perritos? Tampoco queríamos que quedaran en malas manos ni nada. Entonces Dios, como siempre, todo lo ordena y lo organiza, y pues nos puso una persona súper linda que tenía una finca espectacular a las afueras de Bogotá. Entonces dijimos, bueno, listo, no derramamos ni una sola lágrima, y todo el mundo era como, están locos, no les da pesar, pobres perros, y ustedes están tranquilos, mi suegra casi me ahorca, que yo era la más insensible de la vida, y que bueno, en fin. Y yo decía, pues, obviamente nosotros en silencio no le decíamos a nadie por qué era, sino simplemente que eran decisiones que nosotros habíamos tomado. Y bueno, posterior a eso fue que hicimos la consagración del vientre. Ya yo seguía tomando ese antibiótico súper fuerte. En enero del 2011 me tomaron unos exámenes de sangre, y como a los 8 días después o 15 días después me dijeron como, bueno, tenemos que verificar que esa bacteria ya se fue, porque yo llevaba como 20 días tomando antibiótico. Y en esos exámenes que me hicieron, pues cuando me fueron a leer los resultados me dijeron, es que es positivo. Porque me dijeron porque es positivo, y entonces yo le dije a la doctora, ay no, entonces me va a mandar más antibióticos. Y ella, no, lo que pasa es que estás embarazada. Y yo, ¿cómo? Yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo miraba a Mauricio y estábamos claramente en shock,
porque pues nos habían dicho durante muchos años que no podíamos ser papás, que yo tenía el síndrome de ovario poliquístico, que bueno, era casi imposible, pero con la oración del grupo pues como que sabíamos, ¿no? Entonces esta doctora, me acuerdo mucho que era súper joven, o sea, máximo tendría 28, 30 años, y se quedó mirándome y me dijo, ay señora, es que usted no quiere quedar en embarazo, quiere abortar. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre? Es que para ustedes no podía ser mamá, pero voy a hacerlo. Entonces se quedó mirándome y yo le dije, pues sí, para gloria de Dios, estoy en embarazo. Entonces obviamente estábamos en shock. Entonces, pues obviamente sabíamos que era por todo el proceso que estábamos viviendo. Pues para gloria de Dios nos dio nuestro primer milagro de vida. Tenemos 3 hijos. En este momento ya el mayor tiene 13 años, el que le sigue tiene 11 y la niña que tiene 13. Perdón, 8. Que tiene 8. Que fue la que conocieron al inicio. Entonces, pues bueno, ya después de eso, pues bueno, yo seguí trabajando. Ya cuando iban a hacer a Elías, yo empecé a pedirle a Dios que pues me diera la gracia de estar con mi hijo. Yo no quería seguir trabajando. Obviamente necesitábamos el trabajo porque estábamos pues en todo ese proceso de sanación. Mauricio la verdad no tenía un trabajo estable todavía. Él tenía pues como emprendimientos y negocios y cosas, pero pues al final no era nada fijo, no era nada estable. Y pues bueno, yo gracias a Dios pues tenía ese trabajo que no era lo máximo, pero pues nos ayudó muchísimo. También Dios nos mostró en todo ese tiempo, pues nos enseñó desprendimiento, abandono, confianza, fe, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Ya en el 2000, bueno, Elías nació el 8 de septiembre del 2011, el día de la Virgen María, el día del nacimiento de la Virgen María. Y pues obviamente como que eso hizo que muchas cosas se fueran de una u otra forma como apaciguando, por decirlo así, porque al final pues un niño trae vida, trae alegría, trae unión, trae muchas cosas. Nosotros en ese entonces, cuando nació Elías, ya sabíamos que no era la persona que nos hizo daño. Es una persona de mi familia que yo sí intuía en algún momento. Y también siento, y le decía yo a Mauricio, es el Espíritu Santo que me lo pone, ¿no? Como que, porque a mí no querían decirme quién era la persona, nuestra guía espiritual, ya le había contado a Mauricio quién era, pero como era familia, pues no querían generar en mí odios o resentimientos o algo, pero pues al final Dios siempre ha sido muy lindo conmigo y me da una intuición especial en la que yo empecé como a hacer un análisis, ¿no? De situaciones, de momentos. En oración yo me acordaba de muchísimas cosas y empecé como a atar cabos, y un día me levanté y le dije a Mauricio, oye, es esta persona, y me dijo, ¿y tú por qué sabes? Hacía 2 días me había dicho nuestra guía, o sea, me había preguntado ciertas cosas de cómo era, de estatura, figura, su físico. Me describió obviamente la persona, yo le dije, pues puede ser esta persona. Me dijo, sí, es ella. Y estábamos en una oración que nos estaban haciendo precisamente. Pero yo no pude estar en esa oración porque estaba exacto, trabajando. Lore estaba trabajando, yo fui el que estuve en esa oración. Y ella me dijo, bueno, esto queda entre usted y yo, no le vamos a decir nada a Lore porque obviamente es cercano y no queremos que haya ningún rencor ni nada. Y oh sorpresa, cuando Lore a los 2 días me dice, yo me quedé, creo que estábamos sentados en la cama, ¿no? Sí, era un fin de semana, me acuerdo mucho, y es que me levanté literal, ¿no? O sea, yo no estoy aumentando, yo intento de verdad al 100% no decir mentiras, yo de verdad les estoy diciendo la verdad. Me levanté, obviamente yo llevaba muchos días analizando y discerniendo, o sea, no es como que, ay, sí, me levanté y supuse que, no. Llevaba muchos días pensando y analizando y no sé qué, hasta que, bueno, me levanté y dije, bueno, es esta persona, y fue cuando Mauricio me dijo, sí. Entonces yo ya ahí de una llamé a mi guía espiritual y le dije, oye, pasa esto, y Mauricio me contó esto, me dijo, pues sí, Lore, pero de verdad, cuide su corazón, vamos a hacer una oración de sanación, de perdón, usted la va a perdonar a ella, no sé qué. Igual ya llevábamos un tiempo, yo creo que ya llevábamos como 1 año en ese proceso de sanación. Entonces al final, pues de una u otra forma yo ya no sentía la misma rabia que sentía al inicio cuando no sabía quién era, ¿no? Entonces, porque pues sabía que así como Dios nos perdona, pues yo tenía que perdonar así no quisiera en ese momento. Hoy, no sé si de pronto le llegue a esta persona este audio, no tengo ni idea de este video. Solo puedo decirle gracias
de verdad gracias, porque en su momento esta persona seguramente pensó que nos iba a hacer daño y lo que nos hizo fue un bien muy grande. Porque gracias a todo lo que hemos vivido es que hoy tenemos la familia que tenemos, conocimos el amor de Dios de verdad, y por eso también quisimos hacer este testimonio. No pensé que me fuera a quebrantar, pero de verdad, es decir, no sé por qué situación estés pasando tú, porque no todas las personas tienen su proceso de conversión por una brujería. A unos les llega un cáncer, a otros les llega un divorcio, a otros les llega un accidente, a otros les llega la muerte de un ser querido. A nosotros, a otros les llega por quedarse sin trabajo, una quiebra económica. A nosotros nos llegó por muchas cosas, pero la primordial fue una quiebra económica, o no quiebra, pero pues nos quedamos sin trabajo y eso trajo otras cosas, ¿no? Siempre vimos la misericordia de Dios, porque claramente los dos no teníamos trabajo. Entonces, al no tener trabajo, pues ya se imaginarán lo que era cumplir con obligaciones. Nosotros teníamos muchos compromisos económicos, porque como estábamos volando en el inicio del matrimonio, uno a veces cree que pues sí, que el dinero pues va a ser como para siempre. Entonces él tenía un montón de tarjetas de crédito, yo tenía un montón de tarjetas de crédito, éramos súper derrochadores, la verdad, tenemos que decirlo. Teníamos empleada en la casa de lunes a viernes, y sin embargo comíamos por fuera todos los días en el centro comercial Más Play de Bogotá, porque nuestra oficina quedaba cerca. Los dos perros en guardería. Porque pues como trabajábamos siempre estábamos. Entonces todo eso después, cuando empezó nuestro proceso de conversión, también nos tocó repararlo, ¿no? Entonces también cuando vimos esa escasez es cuando dijimos: Dios mío, perdón por todo lo que nosotros tampoco supimos administrar de la manera adecuada. Adicional a eso, como adquirimos tantos compromisos y el mal sabe cuáles son nuestras debilidades, nos puso en bandeja de plata muchas cosas, ¿no? Entonces, en el apartamento donde vivíamos, no era propio, y el señor, el dueño, se lo vendió a un socio. Se lo vendió a un socio, y ese socio le dijo a Mauricio: pues mira, si tú estás muy contento ahí, si quieres yo te lo vendo. Mauricio pues no lo teníamos contemplado por ahora, pero pues el caso es que hicimos un crédito y bueno, demás, y todo se dio, bueno, en fin. También paralelo a la compra del apartamento, un familiar nos ofreció un carro muy lujoso, muy llamativo, y nos dio todas las facilidades de pago, y bueno, así saben cómo obra el mal. Y nosotros por eso les decía al inicio, en nuestra inexperiencia y en nuestra inmadurez, pues claramente era como: wow, sí, queremos, no sé qué, podemos, porque desafortunadamente uno a veces se deja descrestar por el mundo en el que está, cuando no tiene a Dios en su corazón, y eso nos pasó a nosotros. Entonces, claramente, cuando estábamos sin trabajo, cuando estábamos mal, como les decía, nuestra familia se empezó a distanciar. Nuestros amigos, pues tampoco teníamos amigos. Claramente con los únicos que siempre contamos fue con mis papás, con mi hermano y con mi suegra. Pero pues claramente las deudas no esperan, ¿no? Entonces empezaban a llamarnos del banco, a que la tarjeta de crédito, a que la cuota del apartamento, porque creo que ya habíamos empezado a pagar el apartamento. Sí. Y bueno, también hasta tener como ciertas dificultades con el tema de mi familia por el carro que nos habían vendido, que yo al final le decía a Mauricio: de verdad uno es tan ignorante en el camino cuando no está con Dios, porque cuando el Espíritu Santo te guía, muy seguramente no hubiéramos tomado decisiones equivocadas. Pero como no estábamos tan cerca de Dios, pues claramente empezamos a tomar decisiones que no eran, que nos costaron muchas lágrimas también. Entonces, bueno, el punto es que, ¿por qué les cuento esto? Porque en marzo del 2012, Elías ya tenía 6 meses, pues claramente las deudas iban aumentando y nosotros no habíamos podido cumplir con todo lo que requeríamos. Y nos dijeron más o menos como en 3 días, o en una semana, no me acuerdo, van a tener que desalojar el apartamento. Y yo ahí sí entré en pánico.
Nosotros seguíamos en proceso de sanación, nos seguían haciendo oraciones, seguíamos con el acompañamiento. Nosotros ya obviamente íbamos a misa a diario. Elías lo bautizamos al mes de nacido. Tuvimos muchos ataques en el embarazo, no les conté, pero a los 3 meses me dio una infección intestinal que casi me muero por haberme comido supuestamente una lasaña que casi me mata en la oficina. Estuve malísima 8 días y pues todo eso era como una batalla espiritual, porque al final a mí, pues en el grupo de oración nos decían es que no quieren que tu hijo nazca, o sea, es que a ustedes no los quieren ver bien y pues están con mucha rabia porque tras de que no se divorciaron, pues ahora tienen un hijo, ¿no? No les contamos, pero a Mauricio, dentro de toda esa brujería que nos hicieron, a Mauricio le habían amarrado todo su aparato reproductor, lo tenían por allá en un altar, rezado, amarrado de la manera más horrible. A mí también, pues mi aparato reproductor, bueno, 1000 cosas. Entonces, pues claramente fue una batalla en el embarazo. Yo tuve que estar como muy distanciada de estas personas, obviamente, pero pues siempre pegados a Dios, no faltábamos a misa. Y obviamente en ese entonces ya sabíamos que debíamos confesarnos seguido. Pues estar en gracia, ¿no? Yo cada vez que iba a misa veía a un sacerdote y le pedía la bendición del vientre, o sea que mi hijo mayor tiene millones de bendiciones, creo que los otros 2 también, Sí, pero creo que con él fue fue más porque obviamente como estábamos en esa batalla, a mí nos había dicho nuestra guía espiritual, cada vez que ustedes vayan a misa, háganse bendecir el vientre. Entonces yo conociera al sacerdote o no lo conociera, yo siempre pedía que me bendijeran. Entonces, bueno, el punto es que en marzo del 2012 nos dijeron que teníamos que pues desalojar el apartamento, entonces súper estresados, bueno, ¿cómo vamos a hacer con un niño tan chiquito, no sé cuántas? Entonces, como siempre, cualquier cosa, pues llamamos a nuestra guía, ¿no? Entonces nos dijo, pues no se agobien, esta es una prueba más, es una prueba de confianza, de fe, de amor a Dios. Ahorita a las 3 de la tarde van a rezar la coronilla de la misericordia frente a su imagen de la Sagrada Familia, no sé qué. Pues nosotros no teníamos otra opción. O sea, era o confiar plenamente como lo veníamos haciendo, porque al final a nosotros después nos tocó contar este testimonio que les estamos contando con muchos más detalles en ese momento en el grupo de oración. Y nos decía nuestra guía espiritual, es que por la constancia, por la perseverancia y sobre todo la obediencia y la radicalidad que ustedes tuvieran, nuestro Señor los premió muy rápido. Porque hay familias, y yo me imagino que todos conocemos, parejas que llevan años buscando bebé. Hay familias que se quedan esperando toda la vida. Y a nosotros en 3 meses, que fue desde que iniciamos a ir a este grupo de oración, quedamos en embarazo. Entonces la verdad fue algo que nos sorprendió a todos y pues claramente nos decían que había sido por esa obediencia que les decíamos. A nosotros nos decían, recen 100 rosarios de cabeza, los hacíamos. Cuando yo estaba en embarazo me acuerdo muchísimo que a Mauricio, como estaba en embarazo yo no podía hacerlo, pero íbamos el 20 de julio, fuimos como... A la iglesia del 20 de julio. A la iglesia del Divino Niño Jesús, el 20 de julio en Bogotá. Y varias veces creo que a Mauricio le tocó entrar de rodillas durante pues todo el camino, pues yo iba de pie y él iba arrodillado haciendo oraciones, reparación y bueno, muchas cosas. Entonces, bueno, después de todo este camino, en ese momento, pues seguimos una vez más confiando y dijimos, Señor, pues tú verás, no es que nos queramos quedar en este apartamento ni mucho menos, pero pues ayúdanos a solucionar, ¿no? Entonces ese día, pues como muchos días, rezábamos la coronilla, porque no es que hubiera sido ese solo momento, hicimos la coronilla de la misericordia con toda la fe, postrados ante la imagen de la Sagrada Familia, y obviamente nosotros ya teníamos un aviso de se vendía el apartamento porque como un mes antes o 2 meses antes pues ya habíamos como tomado la decisión de irnos, pues porque obviamente la situación lo requería, pero no, como que si iba mucha gente, veía el apartamento, pero pues nada, ya al final algo pasaba, hasta pues que llegamos a esta instancia. Ese día nosotros hicimos la coronilla a las 3 y a las 5 nos llamó el vigilante, el guarda y nos dijo como, oigan, acá hay una persona que está interesada en ver el apartamento. Subió, lo vio y dijo, yo lo quiero comprar. Y Mauricio le dijo, pero pues nosotros tenemos todos estos inconvenientes, no pasa nada. Además le dije, se tiene que solucionar mañana. O sea, no fue en una semana, le dije, si usted
quiere comprarlo, pues tenemos que ir mañana al banco a hacer este pago y ya esperar a que salgan todos los documentos para que el apartamento quede suyo. Y lo miró nuevamente y dijo, negociamos un precio y me dijo, perfecto, veámonos a las 8 de la mañana en mi oficina. Al otro día, nosotros no lo creíamos. Al Pues otro claramente día, era otro milagro porque pues es que no era otra cosa más que un milagro de Dios. Y pues al otro día Mauricio fue al banco, hicieron todos los acuerdos de pago, ya entonces obviamente él pagó lo que había que pagar, nos dio él como un espacio de, no me nos dio acuerdo, como un mes para o buscar 2 apartamento, meses, 2 meses, sí. para buscar dónde vivir. Entonces nosotros, como ya teníamos en mente que igual nos teníamos que mudar, entonces nos fuimos pues a la zona donde queríamos vivir. También pues Dios nos puso un lugar Señor, cerca y un señor maravilloso. a mi mamá, una persona también sin problemas, no sé qué, bueno, en fin, y ya nos mudamos. Y bueno, pues así como que seguimos en nuestro proceso, demás. Mauricio seguía sin trabajo, yo también ya estaba sin trabajo, porque pues yo creo que fue tanto lo que le pedí a Dios de estar con mi hijo desde que naciera, que en mi trabajo yo tenía un jefe supremamente difícil, era súper mal geniado, súper negrero, como decimos en Colombia. Fue muy difícil, se enojó muchísimo cuando supo que yo había quedado en embarazo. Pues yo acababa de entrar a trabajar, entonces obviamente los jefes saben lo que implica una mujer embarazada, que permisos, que una cosa, que la otra, y eso que gracias a Dios pues yo tuve un embarazo muy sano, pero sí los últimos meses me dio osteocondritis y eso es como la inflamación acá de las costillas. Entonces yo pues obviamente trabajaba sentada, pero no podía estar ni sentada ni parada porque mi barriga era más grande que mi tórax, entonces era súper incómodo. Entonces los médicos decidieron que yo trabajara desde la casa, entonces eso le molestó muchísimo más a mi jefe. Entonces ya cuando yo iba a reintegrarme después del periodo de lactancia, como que me dijo, no, Lorena, la verdad, tú has tenido muchos inconvenientes con tema de tu embarazo, con tu bebé, y yo necesito una persona diferente. Y yo, en vez de ponerme a llorar, porque me estaba, pues sí, literalmente casi que despidiendo, pues yo era feliz, yo lloraba de la alegría, y yo, Mauricio, me voy a poder quedar con el niño, no sé qué. Obviamente tengo una familiar, una tía que es abogada y se puso furiosa, me dijo, eso no lo pueden hacer, tienes que demandar, eso no es legal. Y yo le conté a mi guía espiritual y ella me dijo, no, Lore, no va a demandar, todo se lo vamos a entregar a Dios, Dios proveerá, no sé qué, bueno, en fin. Yo, como les digo, hacía caso a todo, entonces pues no, todo se lo entregamos a Dios y demás. Entonces, bueno, el caso es que ya en el 2013, para gloria de Dios, Mauricio encontró un trabajo estable, un trabajo bueno. Yo ya estaba embarazada de Pedro, también llegó sin buscarlo, por eso yo digo que los 3 hijos son un milagro, porque ninguno lo buscamos, ¿no? Dios nos los envió. También estábamos en una situación difícil. En todo este tiempo los que nos soportaban era mi familia y pues mi papá, mi mamá, mi hermano y mi suegra. Y no faltaban los comentarios de están locos, ¿cómo van a tener otro hijo? No, pues ¿Ustedes claro. qué piensan de la vida? Entonces, pues bueno, al final ya estábamos en el caminar y pues ya habían muchas cosas que nos resbalaban y que pues dijeran lo que dijeran, pues si Dios lo ha mandado, pues bienvenido. Y como siempre dicen que los hijos vienen con el pan debajo del brazo, pues Pedrito, que es nuestro segundo hijo, pues llegó con ese trabajo porque Mauricio entró a trabajar un mes antes de que el niño naciera, y pues ya obviamente nuestra vida cada vez iba tomando más orden. Ya en el 2015 nos fuimos a vivir a Cali. Unos meses antes Mauricio había dejado de trabajar en esta compañía y por eso como que habíamos decidido irnos a vivir a Cali, y quedé en embarazo de Sara y tampoco sabía, supe como al mes. Ya cuando nos íbamos a vivir a Cali yo ya tenía como 1 mes y medio, 2 meses. Y pues bueno, llegamos a Cali. Mauricio tenía como la intención hizo un emprendimiento con un familiar de él que no funcionó. Era, creo que demasiado, ¿cómo decirlo? ¿Avanzado por el momento? ¿Okay? Sí, como muy... Revolucionario. Sí, no sé, No, o pero sea, no de revolución, no pero- revolucionario, sino que pues digamos que pues no era como tan necesario, no sé, porque pues la idea era que ellos iban a prestar un servicio de lavar los carros a las personas a sus casas
pero con todos los lujos, con todas las cosas y bueno, compraron unas máquinas súper wow, pero pues al final creo que eso no era lo que debían hacer y pues no funcionó. Entonces también pues seguimos en el inicio, en esta mudanza pues también, o sea, eran como altibajos que nosotros teníamos y seguíamos también en oración, en nuestros procesos, seguíamos yendo a misa, pero obviamente en el cambio de ciudad ya no íbamos con tanta frecuencia a misa, entonces vuelven y se abren puertas y vuelven y pasan cosas y bueno. El caso es que ya en el 2016, cuando nació Sara, pues llegó con toda la panadería y en el julio del 2016 Mauricio entró a trabajar. Por gracia de Dios salió una oferta laboral que parecía que Dios hubiera diseñado la hoja de vida de Mauricio para esa vacante y pues para gloria de Dios todo se dio pues de la mejor manera. Otro milagro en nuestra vida es que tenemos miles que contar, la verdad hemos intentado como contarles lo más básico, pero pues es imposible, ya llevamos 1 hora y yo que dije no voy a hacer un testimonio tan largo para no aburrir a la gente, pero es que es casi que imposible con todo lo que nos ha pasado. Entonces pues bueno, para gloria de Dios Mauricio entró a ese trabajo y ahorita hablábamos antes de hacer el testimonio, yo le decía, tú te acabas de dar cuenta que pasaron 7 años, ¿no? 7 años pues de sanación, de purificación, de reparación de muchas cosas. Y pues a partir del 2016 de verdad que nuestra vida fue como si hubiera vuelto a nacer, en el sentido de que empezamos como a tener esa estabilidad económica que habíamos perdido. Entonces, pues si hacemos cuentas, nosotros ya llevamos 10 años de casados, que habíamos pasado por muchas cosas, o sea, por muchas crisis, por muchos momentos difíciles, por austeridad, porque al final iniciamos con mucha abundancia, pero pues nos duró muy poco, ¿no? Y fueron más como, entonces, pues sí fueron situaciones muy difíciles, pero eso nos enseñó y nos ha permitido aprender a entender en todo este camino, pues que hay que estar sí o sí de la mano de Dios. Un matrimonio que no tiene la mano, pues que tiene a Dios en medio, no va a funcionar. No va a funcionar, o si funciona, pues que nos cuenten cómo es, porque la verdad yo sí digo que nosotros estamos juntos por gracia de Dios, porque han pasado muchas cosas que pues no han sido fáciles, pero que solo Dios nos ha sostenido. La Virgen María, claramente, como yo les decía, desde el día 1 estuvo con nosotros, aunque nosotros en ese momento no fuéramos conscientes. El 8 de diciembre, nuestra primera salida, y después como analizando muchas cosas, la Virgen María siempre ha estado ahí a nuestro lado. Y pues claramente Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso, nos ha bendecido grandemente. Pues ya Mauricio cada vez le iba mejor y mejor en ese trabajo que tenía para gloria de él. En el 2020 pues nos vinimos a México, pues también todo en obediencia, todo siempre lo hemos hecho en oración. No es que hayan sido como decisiones de que ay, hoy amanecí que mañana me voy para México porque me dijeron en la oficina, no. Si queremos ser muy reiterativos, que todo lo que hemos hecho en nuestra vida lo hemos hecho en oración, en obediencia. Hemos tenido, pues sí, como les digo, crisis, situaciones difíciles. Hoy ya llevamos, lo que les dije al inicio, 18 años y 7 meses de casados, y hemos seguido teniendo crisis y tenemos problemas con nuestros hijos, y a veces yo digo, somos una familia caótica, y nuestro terapeuta es el que me dice, no señora, ustedes no son una familia caótica, ustedes son una familia como cualquier otra. Y acuérdese, Lorena, que la Sagrada Familia también tuvo problemas, o si no, porque San José le tocó ir a buscar a dónde iba a nacer el niño Jesús, y cuando los persiguieron y que Herodes iba a matar al niño Jesús, y empieza como a recordarme todas esas cosas que vivieron San José y la Virgen María, y yo digo, pues sí, o sea, uno cree que porque estamos en el mundo y en el camino de Dios tenemos que tener vidas perfectas, y claramente no van a haber vidas perfectas, no van a haber familias perfectas, que pues sí estamos en el camino hace 14 años desde que pues empezamos a vivir todo esto, que para gloria de Dios siempre nos ha puesto personas especiales en el camino a donde vamos. Entonces en Cali conocimos personas maravillosas, tenemos amigos muy lindos, muy especiales a los que queremos muchísimo, conocimos sacerdotes maravillosos, especialmente al Padre Carlos de Jesús Díaz. Fue como el que más nos acompañó mientras vivimos en Cali, porque lo conocimos en el 2017, aprendimos muchísimo de él, también nos guiaba y nos dirigía no inconscientemente, sino implícitamente,
porque pues no fue nuestro director espiritual, pero pues con todas sus homilías, con las confesiones, con los consejos y con todo, pues también nos guió y nos enseñó muchísimo. Entonces a donde llegábamos, pues siempre Dios ha estado poniendo ahí personas especiales. El padre Carlos de Jesús Díaz le dio la oportunidad a nuestros hijos, a nuestro hijito del medio, a Pedro, de acolitar cuando tenía 5 años y empezó a acolitar el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, en el 2018. ¿2018? Y, o 2019, sí, 2018. Y bueno, ya después el otro a los meses, Elías empezó también a acolitar, entonces ahí alcanzaron a acolitar un tiempo en Cali. Ya después llegamos acá y yo dije, no, pues ya aquí en México, pues ¿quién va a saber que ellos acolitan? No, pues no nos conocen, no les van a dar la oportunidad, pues Dios es maravilloso. Y a la parroquia que llegamos también, ni siquiera sin nosotros preguntarle al sacerdote si nuestros hijos podían servir, el mismo sacerdote después de una confesión con los niños les dijo que los quería de sus monaguillos. Y pues para gloria de Dios también ya vamos a cumplir 5 años acá y ellos llevan pues 5 años sirviendo en la iglesia. Entonces, por eso decía yo hace un rato cuando me quebranté que le daba gracias a esa persona de habernos hecho ese mal, porque nos hizo un bien, porque nos permitió llegar a este camino, porque nos permitió entender muchas cosas, darle una dirección a nuestra vida, porque muy seguramente si también hubiéramos seguido en esa vida de derroche, por decirlo así, porque pues aunque no éramos de rumbas, no somos de alcohol, porque no tomamos, sí nos tomamos una botella de vino una que otro fin de semana, pero nunca hemos ido de rumbas, no hemos ido de tragos, entonces realmente nuestros derroches eran como, pues sí, en compras, en cosas que al final pues uno también tiene que ser mesurado. Entonces yo como que sí lo hemos analizado muchas veces, como de cómo estaríamos, quizás ni hubiéramos tenido hijos, bueno, quién sabe qué hubiera pasado. No estaríamos juntos. Quizás no estaríamos juntos, ¿no? Porque pues siempre tuvimos muchos ojos encima de nosotros, ¿por qué? No tenemos ni idea. Pero sí había mucha gente que no quería que nos casáramos, había mucha gente que exnovias que aparecieron de Mauricio de la nada, hasta ex suegras queriéndolo y amándolo después de que en su momento no lo querían. Entonces pues bueno, definitivamente Dios es el que manda y el que decide y pues Él permitió que nos conociéramos porque ya Él tenía un plan con nosotros, ¿no? Empezando porque yo no quería el día que nos conocimos pues ir a conocerlo porque estaba enferma, bueno, muchas cosas que seguramente en otro momento contaremos porque si no vamos a durar aquí 3 horas, pero el punto es que queríamos compartir este testimonio para decirles que sí se puede, no importa en la situación que estés, como ya lo mencionamos, todo de la mano de Dios y de la Virgen María, de San José y de todos los santos es posible. Nuestra Iglesia Católica nos da todas las herramientas para que estemos en el camino de Dios, para que podamos vivir en gracia. Los sacramentos todos son importantes, maravillosos. Mejor dicho, algo que si nos dijeran ustedes qué es lo que le pueden recomendar a las parejas para que puedan perseverar y pues que no sea una obligación, ¿no? Porque es que esa es la otra, o sea, no es que digamos, no, es que Mauricio y yo estamos obligados a estar juntos, no. Dios nos ha permitido renovar el amor, nos ha permitido sanar muchas cosas, nos ha permitido restaurar muchas cosas y eso solo pasa cuando uno va a la Eucaristía diaria. Nosotros hay momentos también de la vida que hemos tenido desiertos, pero vamos a misa diaria, nos confesamos cada 8 días, máximo cada 15 días, rezamos el Santo Rosario diario, para nosotros el Santo Rosario no puede faltar. Y bueno, pues también yo pienso que lo más importante es tener las ganas, tener la actitud, la apertura de corazón, porque, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que es una disposición real a dejar que Dios entre en nuestras vidas. Dios, como lo decía Lore, es maravilloso, inmensamente misericordioso, pero solemos decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero nuestros actos tienen que reflejar esa confianza y ese abandono en Dios. Como Lore decía, tuvimos momentos en los que en ese abandono pudimos ver esa misericordia de Dios. Seguramente después contaremos a más detalle, pero
pero Dios es inmenso en misericordia y cada día nos muestra su misericordia en actos simples, en situaciones complejas, en cambio de ciudad o en cambio de trabajo o en simplemente una llamada que necesitamos hacer. Pero Dios siempre está en nuestras vidas y tenemos que darnos cuenta que todo lo que nos pasa, lo bueno está Dios, lo malo más aún, porque nos está seguramente previniendo de algo a lo que no debemos llegar y somos muy rebeldes en nuestra humanidad. Entonces, pues la verdad es que ahora la familia está muy atacada, muy atacada. Yo cada vez que hablo con alguien me sorprendo más porque de verdad los seres humanos creemos que todo lo que la Virgen María nos ha dicho es como ahí, ¿no? Y ella nos lo dijo hace más de 100 años en Fátima. La batalla final será entre el bien y el mal, y la familia es la que va a estar más atacada y nosotros de verdad que lo vivimos a diario. O sea, a mí cuando alguien de las personas que yo acompaño, que yo aconsejo, que he acompañado en algún momento de la vida, porque para gloria de Dios este testimonio, como les decía, ahora lo estamos haciendo público, pero hace muchos años se lo hemos compartido a muchas personas y que gracias a eso, esas personas y esas familias han tenido su conversión y ahora están dando frutos. Entonces a mí ahora, después de muchos años, me llaman y me dicen, Lore, no sé qué, XY, y yo no, es que no fui yo, no fue Mauricio, eso es Dios que nos está usando como instrumento para tocar corazones, para decir que las cosas malas pasan, pero que de la mano de Dios todo es posible, ¿no? Entonces, pues de verdad solamente decirles que fuerza, que ánimo. Hay muchas personas que últimamente me han abordado y me han contado sus experiencias de vida porque no son fáciles y yo les digo, no desfallezcas, no desfallezcas. Todo en la vida tiene un porqué y un para qué y solo Dios es el que sabe. Dios, miren, otra cosa que yo siempre digo es Dios sabe más. Dios sabe por qué esta persona nos hizo este daño, porque nosotros necesitábamos estrellarnos, reflexionar, entender y meditar que la vida por donde la estábamos llevando no era, ¿no? Porque es que nosotros creemos que las oraciones, que la misa, el Santo Rosario es para las viejitas de 80 y 90 años que ya se van a ir al encuentro con Dios, y no. Todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Entonces, pues nuestra invitación hoy es a eso, más que a decir, ay, están locos, ¿cómo se les ocurre contar eso? Es que la brujería no existe. Sí existe, nosotros lo vivimos durante muchos años, pero también vivimos la misericordia de Dios porque Él nos sanó, porque Él nos salvó, porque Él nos dio 3 hijos, así para el mundo no pudiéramos tener ninguno, porque nos estabilizó toda nuestra economía. Nosotros, gloria a Dios, hoy en día no tenemos una deuda, no tenemos mal manejo de nuestra economía porque aprendimos a las malas, aprendimos a la fuerza, pero aprendimos. Y entonces eso nos ha permitido acompañar y direccionar a otras personas. También quería compartirles que ya como psicóloga también he analizado mucho, ¿no? Todo lo que nos ha pasado y lo que le pasa a todas las personas que me buscan, y debemos aprender a verle a las personas con ojos de misericordia como Dios nos ve, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros nos cuestionamos tanto? ¿Por qué nos hicieron esto? Por envidia. ¿Y por qué envidia? Pues porque esta persona tiene vacíos de amor, porque esta persona tiene heridas, y la manera de ella poder suplir sus vacíos y sus cosas fue, desafortunadamente me cogió a mí entre ojos, ¿no? Por sus vacíos, por sus complejos, por sus tristezas, y pues de una u otra manera ella, dentro de sus vacíos, dentro de lo que estaba viviendo con su novio en ese entonces, ella es una persona que es mayor que yo como 2 o 3 años, le molestó muchísimo saber que yo me iba a casar primero que ella, porque yo me casé primero que muchas de las personas de mi familia, y le molestó muchísimo. Entonces como que todo eso desencadenó ella también un montón de cosas, que al final, por eso les decía, yo hoy, yo ya la perdoné, yo y Mauricio también, pero nosotros hace muchos años que no la vemos, muchos, yo creo que 10, por lo menos. Sí. Casi 10 años, y yo creo que si en este momento de nuestra vida no la encontráramos, de verdad yo quisiera mirarla a los ojos y decirle gracias por todo lo que hiciste, y tú sabes que hiciste, porque no le voy a decir hiciste esto, lo otro, o decirle palabras ofensivas, para nada. Solamente decirle gracias.
oramos siempre por ella, por su familia. Durante mucho tiempo oramos intensamente por su conversión, sobre todo cuando estábamos viviendo nuestro proceso de sanación. A veces me acuerdo y oro por ella, oro por toda la familia. Y entiendo hoy en día que al final a todos las heridas nos llevan a tomar decisiones equivocadas. A ella la llevó a través de sus vacíos de amor y de también de esa como sentido de superioridad que esta persona tiene. Cree que por tener mucho dinero podía llegar a hacer lo que nos hizo, pero yo sé que es una persona que no es feliz. Desafortunadamente es una persona que es casi que atea. Entonces entendemos aún más por qué se atrevió a hacer todo eso, porque yo le decía a Mauricio, es que es una persona maquiavélica, o sea, es aberrante todo lo que han hecho, es que yo no, de verdad, oigan, yo no podía creer, en mi cabeza no concebía tanta maldad, tanta cosa, pero al final, pues con el tiempo, cada vez hemos entendido que pues esos son las heridas, son los vacíos de amor. Entonces también tenemos que estar como alertas a lo que vamos sintiendo, a lo que vamos diciendo, porque esa envidia de la buena no existe. Eso ni lo vuelvan a decir, ¿no? Obviamente, pues todos somos libres de decir lo que consideramos, pero personalmente yo le huyo a esos términos y a esas cosas porque sé que de tanto repetirlo, de tanto decirlo pasa. De hecho, en ese entonces, cuando nosotros empezamos en ese proceso de quedarnos sin trabajo y todas las cosas, yo no me acuerdo por qué en esa época algo pasó y yo le dije a alguien, es que envidia es mejor despertarla que sentirla. Y después me dijeron, usted misma seguramente también generó algún tipo de envidia y mire lo que le pasó, ¿no? Entonces de verdad las palabras tienen poder, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que siente, con lo que hace. Entonces pues nada, la invitación es a eso, a estar siempre de la mano de Dios, a estar en gracia de Dios lo que más podamos. Claramente no somos perfectos, estamos en ese camino de conversión, pero pues de la mano de Dios todo es posible. Cualquier adversidad la podemos superar confiando en Dios, abriendo el corazón a Dios y de verdad tengamos cuidado con nuestras heridas, busquemos ayuda, busquemos sanar tanto espiritualmente como psicológicamente, porque pues todo esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas, porque al final yo digo, pues qué difícil también en el fondo del corazón uno saber que le está haciendo daño a alguien, ¿no? Y que la está haciendo sufrir, pues si está en conciencia, ¿no? Porque pues si no. Pero pues eso era lo que les queríamos compartir. Y nada, pues perseverar como matrimonios, como familias, en fe, en confianza y pues siempre apoyarse el uno al otro a pesar de las adversidades, de las tentaciones, de las cosas difíciles, porque pues hemos pasado por muchas cosas. Y pues bueno, si Dios lo permite, que sea muchos años más. Y pues nada, que Dios nos dé la gracia. Y pues no sé. Yo quiero agregar algo, y es rezar. La oración no es para beatos, para rezanderos, y yo lo digo desde mi educación. Era el que rezaba el rosario era un rezandero, y oscuridad en la casa y claridad en la calle. Yo creo que es importante entender que la oración es esa manera de hablar nosotros con Dios. La oración no es solo el rosario, es ese momento íntimo en el que hablamos y abrimos nuestro corazón a Dios. Él sabe qué nos pasa, Él más que nadie nos conoce, pero ese momento en que lo abrimos y permitimos que Él entre en nuestras vidas, Él lo valora mucho más. Y si tienen la oportunidad de tener un guía espiritual, nosotros tenemos la bendición inmensa de tener nuestra guía desde hace 14 años y no hablamos todos los días con ella, pero créannos que cuando algo vamos a tomar una decisión o algo, así nosotros ya hayamos hecho oración y todo, tratamos de llamarla, de hablar con ella, de que nos dé su punto de vista, y eso ha sido muy constructivo en nuestras vidas. Entonces sí, no tener miedo a buscar un guía espiritual, y un guía espiritual puede ser un sacerdote de confianza. Todos están abiertos. No cree que los sacerdotes están allá en el altar y no más, pero todos están abiertos a que uno se acerque a buscarlos, a hablar con ellos.
y Gloria decía ahorita, hemos tenido la oportunidad de tener grandes amigos sacerdotes hasta este momento, y cada vez más, y más especiales, más cercanos, y es una bendición gigantesca, porque es lo más grato poderse sentar con ellos a hablar como amigos y tener esa tranquilidad de hablar y de expresarse y escuchar un consejo de una persona desinteresada, de una persona con el Espíritu Santo, ungido por Dios, que seguramente te va a guiar por el lado correcto. Sí, porque eso, es que de verdad estoy impresionada, porque eso que acabas de decir casi que yo lo estaba pensando, de verdad ha sido una gracia, aparte de tener nuestra guía, tener los sacerdotes que Dios ha puesto en nuestro camino, porque es que han sido muchísimos y todos han sido sacerdotes súper especiales, súper ungidos, que de verdad como que han complementado esa compañía espiritual, esa dirección espiritual que tenemos, ¿no? Y siempre nos ha puesto personas maravillosas en el camino a donde llegamos, ¿no? Porque para los que no saben, nosotros pues estamos en Guadalajara hace ya casi 5 años y estuvimos un tiempo en Ciudad de México, y esos 6 meses en Ciudad de México también conocimos un sacerdote súper lindo. Sin nosotros buscar, nos llaman a servir a la iglesia, a leer, a recoger la ofrenda, y siempre obviamente decimos que sí, porque tenemos clarísimo que tenemos una gratitud enorme con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces es eso lo que dice Mauricio, tener un guía espiritual, siempre estar cerca de nuestra iglesia, así la ataquen, así lo que sea, nuestra iglesia es nuestra iglesia y nos da todas las herramientas, sé que siempre vamos a encontrar el refugio que necesitemos, porque Dios está ahí presente, Dios va poniendo las personas, entonces no duden en buscar su parroquia, el sacerdote, la confesión, lo que dice Mauricio, la guía espiritual, el ser agradecidos. Agradezcamos por todo lo que tenemos, sea mucho, poquito o no tanto, pero agradezcamos por todo, porque es que la gratitud siempre trae bendición, ¿no? Entonces, pues bueno, ya yo creo que sí, nos alargamos muchísimo. Gracias a las personas que nos acompañaron. Los invitamos a que por favor, pues si les nace en su corazón, compartan este testimonio, que llevábamos intentando hacerlo más de 6 meses, pero pues siempre se nos han presentado inconvenientes, siempre teníamos dudas en muchas cosas, pero bueno, muy seguramente Dios quería que hoy, Día de Cristo Rey, fuera el día en que compartiéramos nuestro testimonio. Entonces, por favor, si saben de alguien que esté pasando por una situación difícil, la puedan compartir a alguien que muy seguramente va a tocar su corazón. Si necesitan algún tipo de acompañamiento, de lo que sea, pues también por favor nos cuentan. Y de verdad, gracias por haberse quedado hasta el final y acompañarnos en escuchar nuestro testimonio. Que toda la gloria sea para Dios y para la Virgen María. Y pues si quieres hacer una oración. Sí, yo creo que vale la pena que terminemos con una oración dándole gracias a Dios. Gracias por tenernos aquí, por poder compartir este testimonio, por que sus palabras sean lo que ustedes están escuchando a través de nosotros, y por una bendición muy grande para todos y cada una de las personas que están escuchando el testimonio y que lo van a escuchar en el futuro. Que sea Él nuestro guía, nuestro camino, nuestro destino. Recuerden que todos estamos llamados a ser santos y a ir al cielo, y que cada paso que demos nos ayude a construir esa escalera al cielo, como decía Carlo Acuti, esa autopista al cielo. Entonces, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a este Espíritu Santo que se ha posado sobre todos nosotros para escucharnos y para nosotros poder hablar. Y queremos pedirle por una bendecida semana para todos, por un fin de semana que termina y una nueva semana que comienza, llena de bendiciones, llena de gratitud y de amor a Dios. Pues bueno, mil gracias a todos, Dios los bendiga, feliz semana y feliz noche, cuídense mucho. Chao.